Hola, mañana se conmemora un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos. Y en este capítulo del Museo Te Visita hemos llegado hasta la Academia de Ciencias Policiales para hablar de un personaje que en apariencia no tiene nada que ver con Carabineros de Chile. Me refiero al destacado abogado y diplomático Hernán Santa Cruz Barceló. ¿Cuál es la importancia de este personaje y cuál es su vinculación con nuestra institución? Lo conoceremos en este nuevo capítulo del Museo Te Visita. Hernán Santa Cruz Barceló nació en Santiago el 8 de febrero de 1906, en el seno de una familia de destacados personajes del ámbito público chileno. Su padre, Joaquín Santa Cruz Osa, fue abogado y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de haberse desempeñado como alcalde de Ñuñoa en dos periodos, entre 1929 y 1930 y entre 1933 y 1935. Su familia paterna, además, estaba plagada de personajes destacados de nuestra historia. Su abuelo fue Joaquín Santa Cruz Vargas, abogado e historiador, diputado y senador en diferentes periodos, militante del Partido Radical que desempeñó diversos cargos públicos. Su abuela paterna, Carmela Osa Osa, fue heredera de una de las principales fortunas del país. Estaba emparentado con políticos y militares de gran trascendencia como Ricardo Santa Cruz, héroe de la Guerra del Pacífico, fallecido tras la batalla de Tacna el 27 de mayo de 1880. Su madre, doña Josefina Barceló Lira, era hija de José María Barceló Carballo, destacado abogado y político que se desempeñó como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública en el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu y presidente de la Corte Suprema entre 1893 y 1894. Barceló Carballo casó con Rosa Lira Carrera, nieta de José Miguel Carrera. Esta larga genealogía nos ayuda a entender que Hernán Santa Cruz Barceló era un personaje que cargaba con una historia personal de gran peso. A los 17 años ingresó a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, egresando en 1928 con una tesis que marcaría lo que sería su devenir en los años siguientes. Características y jurisprudencia del nuevo régimen de justicia militar. Y es que Santa Cruz se desempeñó como secretario en la Auditoría de Guerra de Santiago y en 20 años llegaría a ser ministro de la Corte Marcial de Santiago, en una carrera calificada de brillante. El expresidente de la República, Patricio Elwin Azócar, en un homenaje realizado a Santa Cruz en la CEPAL en 1999, señaló a este respecto, comillas, por recuerdos que conservo de comentarios que en esa época escuché a mi padre, entonces don Hernán gozaba de gran prestigio en el foro por su inteligencia, versación, caballerosidad y simpatía personal. Es imposible creer que Hernán Santa Cruz no desarrollara algún tipo de cercanía con la política, descendiendo de una estirpe de políticos asociados al Partido Radical. De hecho, fue amigo de importantes personajes de la época que les correspondió vivir, como Gabriel González Videla, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, demostrando que la diferencia de ideas políticas no era problema para él a la hora de establecer sus amistades. De hecho, como menciona Elwin en el mensaje que citamos anteriormente, repentinamente, a inicios de 1947, saltó de la justicia militar a la representación permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas, siendo el primero en desempeñar el cargo. Dice Elwin en forma textual, comillas, el presidente González Videla, que recién asumía su gobierno, tuvo la feliz intuición de encomendarle tan delicada e importante tarea que con el rango de embajador desempeñó durante todo ese periodo presidencial, hasta noviembre de 1952. En efecto, Hernán Santa Cruz desempeñó el cargo hasta 1953, cuando ya asumido el presidente Carlos Ibáñez del Campo, presentó su renuncia. Sin embargo, su contribución fue fundamental al sistema mundo que se estaba creando, y desde las altas esferas de las Naciones Unidas se le encomendaron otras misiones asociadas a la conformación de este. Luego volvió a desempeñar el cargo desde junio de 1967 hasta septiembre de 1973, bajo las presidencias de Eduardo Frei y Salvador Allende. Dentro de las propuestas que hizo Santa Cruz a nombre de Chile en la recién creada Organización de las Naciones Unidas estaba la conformación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según señala Felipe Aravena en su artículo Hernán Santa Cruz, un diplomático esencial para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 2021, la comisión, comillas, tendría por objeto estudiar las medidas necesarias para facilitar una acción conjunta destinada a favorecer el progreso económico de América Latina y elevar el nivel de su actividad económica, así como mantener y estrechar los vínculos económicos que los ligan entre sí y también con el resto del mundo.
A pesar de las pocas posibilidades de que se aprobara el proyecto, Santa Cruz consiguió sumar los apoyos que llevaron a que el 25 de febrero de 1948 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobara con 13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones la creación de la CEPAL, con sede en Santiago de Chile, donde funciona hasta hoy. Otro aspecto que promovió Hernán Santa Cruz fue la creación de los programas de asistencia técnica para el desarrollo en 1949, que el 22 de noviembre de 1965 se fusionaron con el Fondo Especial de las Naciones Unidas y crearon el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, la más trascendente obra de Hernán Santa Cruz y que dejó el nombre de Chile en la historia universal fue el ser parte del Comité de Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con la página web oficial de las Naciones Unidas, en febrero de 1947, en la primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se creó un grupo liderado por Eleanor Roosevelt de Estados Unidos y conformada por Peng Chun-Chang de China y Charles Habib Malik del Líbano, que se encargaría de redactar un borrador de una declaración internacional de derechos humanos. Además, contarían con la asistencia del secretario de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canadiense John Peters Humphrey. Sin embargo, Roosevelt consideró que la comisión era poco representativa y, a tan solo un mes de ser elegida, el 27 de marzo de 1947, solicitó ampliar los miembros incorporándose 5 nuevas personas que terminaron por redactar el documento. William Hodgson de Australia, René Cassin de Francia, Alexander Bogomolov de la Unión Soviética, Charles Dukes del Reino Unido y Hernán Santa Cruz de Chile. Santa Cruz fue el principal defensor de establecer los derechos socioeconómicos en la declaración, aún con la resistencia de los países del Atlántico Norte. Según el artículo de Aravena que ya citamos, argumentó, comillas, en San Francisco, cuando los horrores de la guerra y del totalitarismo estaban aún frescos en la memoria del mundo, se reconoció que, para eliminar las causas de la guerra, había que limitar la soberanía de los estados por consideraciones de solidaridad y cooperación internacional y elevar el nivel económico de los pueblos del mundo. Agregando, comillas, los derechos económicos y sociales deben encontrar su lugar en la declaración. El derecho al trabajo, el derecho a un salario equitativo, el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social y a los beneficios de la cultura y del progreso científico no deben ser omitidos. La delegación chilena no puede apoyar una declaración que no recoja estos principios. Santa Cruz fue clave además en la implementación de derechos civiles y políticos, convirtiéndose en un actor relevante, incluso también en la negociación para su aprobación, el 10 de diciembre de 1948, durante el tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU desarrollada en París. Con posterioridad, Santa Cruz declaró que aquel momento fue, comillas, verdaderamente histórico, en el que se había conseguido un consenso sobre el supremo valor de la persona humana, un valor que no nacía de la decisión de los poderosos, sino más bien era la existencia la que nos daba el inalienable derecho a vivir libres para querer y libres de la opresión y para desarrollar la propia personalidad. Había una atmósfera de genuina solidaridad y fraternidad entre los hombres y mujeres de todas las latitudes, algo que no he vuelto a ver en otras reuniones internacionales. Luego de una dilatada trayectoria diplomática y de promoción de los derechos humanos que él contribuyó a establecer, Hernán Santa Cruz Barceló falleció en Santiago el 10 de febrero de 1999. Pero, ¿cuál es la vinculación de este importante personaje para el sistema mundial con Carabineros de Chile? La respuesta está a mis espaldas, en este cuadro. Ya lo dijimos con anterioridad, Hernán Santa Cruz fue un especialista en la justicia militar, por lo que conoció de cerca el mundo militar y se desempeñó en puestos como ministro de la Corte Marcial de Santiago. De acuerdo con el libro Carabineros de Chile, reseña histórica 1541-1944 de Francisco Zapata Silva, Hernán Santa Cruz, comillas, desempeña el cargo de Auditor General de Carabineros y ministro de la Corte Marcial desde el 28 de julio de 1939. Agrega, comillas, joven, esforzado y de amplia cultura, su carrera es un ejemplo de perseverancia y dedicación al estudio. Características personales que volcó sobre lo que comentamos con su labor en Naciones Unidas. Santa Cruz, entonces, era el asesor legal de la institución y del Ministerio del Interior en materias asociadas a Carabineros de Chile. Además, desempeñó otro rol muy relevante en nuestra institución.
Fue parte de la primera planta de profesores del Instituto Superior de Carabineros, creado el 5 de diciembre de 1939. Como experto en materias de justicia militar, la cátedra que impartía era sobre legislación militar, la que desempeñó hasta 1944, cuando Gabriel González Videla, entonces embajador en Brasil, lo citó como secretario general del Instituto Chileno-Brasileño de Cultura. Y de esta forma, conociendo a este importante personaje para la historia mundial que tuvo relación con Carabineros de Chile, despedimos este nuevo capítulo del Museo Te Visita, deseando de paso un feliz aniversario a la Academia de Ciencias Policiales, que hace un par de días cumplió 85 años de vida. Y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a dar me gusta a este video y compartirlo. Nos vemos la próxima semana.